yo soy de familia aymara, mi abuelo, mis tíos se paraban y saludaban a la bandera y cantaban el himno nacional ante la tricolor. Como la gran mayoría de los bolivianos, soy descendiente de beneméritos de la Guerra del Chaco. Estos beneméritos fueron a luchar por un país bajo la tricolor. Y cuando mueren, no se hacen cubrir con la huipala, se hacen cubrir con la tricolor. ¿Qué pasó? ¿En serio es historiadora? Seremos pues serios. Tendremos una mirada crítica de lo que es la historia. No solo basta tener un apellido de un personaje histórico o buscar ser viral con comentarios estúpidos. Aunque creo que está de moda que un indio critique o balbucee contra un símbolo como la huipala, o en contra de las naciones originarias. Pareciera que eso les divierte o entretiene a los medios de comunicación. O sea, que nos peleemos entre nosotros mismos. A ver, es verdad que muchos indios fueron a la guerra del Chaco, pero estos, en esa época, no eran pues considerados parte de la República de Bolivia. No tenían un carnet o cédula de identidad donde decían que eran bolivianos. En esa época se usaban libretas de tributo, certificados comunales o boletas de servicio militar. No se los consideraban ciudadanos plenos. Ellos eran considerados naturales, comunarios, tributarios, sirvientes o simplemente indios. Eso dice el séptimo censo de 1950. Vayan a buscar. Está en los archivos del INE. Entonces díganme, ¿de dónde sacan que los aymaras, que los quechuas o que los tupi-guaraníes nacieron siendo bolivianos y con la tricolor? Bueno, entonces con todo lo que les digo, los indios no fueron como soldados patriotas de uniforme. Fueron como indios reclutados a la fuerza, sí, llevados en tren desde el altiplano, muchos sin hablar castellano, sin saber leer ni escribir. Entre 1932 y 1935, decenas de miles de aymaras y quechuas fueron enviados al frente como carne de cañón. Muchos creían que iban a trabajar a la zafra. Otros simplemente eran arrastrados sin ninguna explicación. Llegaban al Chaco sin botas, sin instrumento militar, con armas viejas sin protección. En los partes de guerra eran anotados como muertos sin filiación. No tenían nombre para la historia. En 1934, más del 65% de los batallones bolivianos estaban compuestos por los indios mal armados. Esto lo confirma el propio Ministerio de Defensa, está en sus archivos. Las unidades formadas por indios tenían las tasas de mortalidad más alta, no porque lucharan más, sino porque eran los primeros en ser enviados al frente, al monte, al pantano, al silencio. Y cuando regresaban, si sobrevivían, tampoco eran pues bienvenidos. Volvían a pie, no recibían tierras, no accedían a pensiones, no eran llamados héroes. Tenían que callar su idioma, ocultar su identidad, resignarse a ser invisibles. Y sí, muchos de ellos eran nuestros abuelos. Por otro lado, lo que no se cuenta es que también en esa guerra murieron guaraníes. O sea, los verdaderos dueños del Chaco, los que habitaban en Camire, en Lagunilla, en Charagua. Ellos también fueron reclutados sin explicación. Se los usaba como rastreadores, como exploradores, como guía de terreno. Miren, hermanos, morían en su propia tierra. Y lo más trágico, en ambos lados de la guerra boliviano y paraguayo habían guaraníes. En pocas palabras, se mataban entre ellos, entre hermanos, obligados por dos repúblicas que no les reconocían como ciudadanos siquiera. A ellos tampoco se los condecoró, no se les dio tierras ni honra, solo más pobreza, más olvido, más desplazamiento. Entonces, cuando esta señora dice que la tricolor representa a todos, uno tiene que preguntarse, ¿a todos en serio? También a los que murieron descalzos, deshidratados, sin entender por qué los mandaron al infierno verde del Chaco. A muchos que no sabían leer ni escribir, pero han firmado con su huella su propia sentencia de muerte. La tricolor que izaban los generales no fue la misma que cargaban los indios en la espalda. A ellos simplemente no se les preguntó si querían esa bandera, se les impuso. Porque si izaban otra, si izaban la huipala, eran acusados de separatistas, de traidores. Como ocurrió en 1956 con Laureano Machaca, quien había prohibido la tricolor e instauró la República del Collasuyo en Escoma. Por ese acto fue capturado, fusilado, enterrado como enemigo de Bolivia. A sus seguidores fueron perseguidos. Lean los periódicos de esa época, están ahí.
Los ejércitos de Túpac Katari y Bartolina Sisa izaron la huipala en el cerco de La Paz durante 6 meses. Los documentos coloniales de la Real Audiencia de Charcas lo confirman. Lo confirman su uso como símbolo territorial y militar. El mismo Tadeo Díez de Medina lo dice en su diario. Por eso la huipala no es un invento reciente, es un emblema ancestral de organización política indio. En 1898, en el lanzamiento de Zaratehuilca, los aylus armados marcharon portando huipalas justo a sus bastones de mando, enfrentándose al ejército republicano. También fueron masacrados, también fueron silenciados. Por eso decir que la huipala no me representa, no es solo un desliz personal, es un acto político de negación histórica. Una forma de repetir la narrativa del Estado que invisibilizó, reprimió, asesinó a quienes portaban ese símbolo. Es hablar como lo haría un oficial del siglo XIX, no como un descendiente de los pueblos que resistieron. Porque sí, muchos de nuestros abuelos murieron en la guerra, pero no murieron por la tricolor, murieron porque los obligaron.